Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos adentramos en un conjunto de ideas, la verdad es que muy interesantes, sobre cómo vivir de forma más efectiva. Y con propósito. Un tema con mucha sustancia, sí. Partimos de unas notas filosóficas, bueno, bastante eclécticas, y también de un ensayo sobre algo que llaman la paradoja de la entrega disciplinada. Suena intrigante, ¿verdad? Pues sí, la misión que nos proponemos es intentar desenredar esta aparente contradicción. ¿Cómo podemos esforzarnos al máximo, darlo todo por nuestras metas y a la vez soltar el control sobre el resultado final? Que parece imposible, claro. Totalmente. Parece un imposible, pero vamos a investigarlo. Las fuentes, ya digo, viajan desde la sabiduría estoica, budista, hasta consejos de gestión muy prácticos. Y reflexiones sobre la naturaleza humana también. Exacto. Nos enfrentamos a una tensión, yo diría que fundamental, reconocida en muchas tradiciones. Es la necesidad de actuar con disciplina, con un compromiso férreo, y simultáneamente, pues cultivar un desapego sereno ante lo que suceda. O sea que no es una contradicción como tal. No tanto, es más bien una complementariedad, y diría que es necesaria para una vida plena y también eficaz. Complementariedad. Me gusta esa palabra. ¿Y cómo se manifiesta eso en la práctica? En el día a día. Pues lo veremos en varios niveles, desde cómo gestionamos lo cotidiano, nuestro crecimiento personal, hasta cómo se plantean estrategias, por ejemplo, en el mundo empresarial, o incluso en el desarrollo interior más profundo. Vale, pues entremos en materia. Una idea que me ha llamado mucho la atención de las fuentes es que nuestra mayor adicción podría ser justo esa, la adicción al control. Al control, sí. Ponen el ejemplo de los programas de 12 pasos. El segundo paso, ese de admitir un poder superior a nosotros mismos, dicen que genera resistencia no tanto por lo religioso, sino porque ataca directamente al ego. Claro, a esa sensación de que somos los capitanes del barco. Justo a esa idea de que somos los directores del universo. La cita es: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y la interpretación que dan es que la clave no es tanto creer en un Dios concreto, No necesariamente. sino dejar de creer que nosotros somos ese Dios controlador. Y ahí, fíjate, conecta muy bien el estoico Crisipo. Los estoicos, como escuela filosófica, ponían mucho el foco en eso, ¿no? En distinguir qué podemos controlar, nuestras respuestas, nuestros juicios, y qué no, los eventos externos, los resultados. Ajá. Crisipo decía que la virtud surge de la armonía entre el espíritu divino individual y la voluntad del director del universo. No habla de anular nuestro espíritu, ojo, No, claro. sino de sintonizarlo. Sintonizarlo, vale, pero ¿cómo se consigue esa sintonía? Con el lío diario, las presiones, no parece nada fácil. No, no lo es. Requiere práctica. Y sobre todo, humildad. A ver, Hay una metáfora muy gráfica que Tolstói recoge de la sabiduría india. a ver. Compara la conciencia con una lámpara. Su luz es más clara, más firme, cuando la protegemos del viento. Los vientos del ego o de las circunstancias, si la dejas expuesta, proyecta sombras largas y temblorosas, puras distorsiones. Entiendo. Proteger la llama. Exacto. Y para eso hace falta humildad. Como decía otro estoico, Marco Aurelio, si quieres aprender, estate dispuesto a que te enseñen. Aceptar que no lo controlamos todo es, digamos, el primer paso para aprender a navegar mejor. Entendido. Pero a ver, esta idea de entrega, de sintonía, podría sonar un poco a pasividad, ¿no? Y sin embargo, las fuentes dejan claro que los estoicos no eran nada pasivos. Para nada. Marco Aurelio era emperador general, Séneca un consejero influyente. Eran personas de acción pura y dura. Sin duda. El estoicismo es una filosofía muy pragmática, muy orientada a la acción virtuosa en el mundo. La entrega no es resignación pasiva. Vale. Es más bien aceptación de la realidad para poder actuar sobre ella de forma más efectiva, centrándote en lo que sí depende de ti. Aún así, la historia que cuentan estas notas también sirve un poco de advertencia, ¿no? El propio Séneca, que escribió sobre saber retirarse a tiempo, Sí, parece que se aferró demasiado al poder con Nerón y comprometió sus principios. Cicerón también, luchando por mantener su relevancia hasta el final, en una Roma muy convulsa. es la trampa del luchador incansable, sí.
Se ve a menudo. Exacto. Y citan el poema de Tennyson sobre Ulises. Esa voluntad de hierro que lo llevó a casa fue la misma que luego le impidió disfrutarla. Qué paradoja. Total. La cita es, débil por el tiempo y el destino, pero fuerte en voluntad. Luchar, buscar, encontrar y no ceder. Las notas lo pintan no como un héroe admirable en ese punto, sino como, bueno, como una figura trágica. Porque la voluntad se vuelve un fin en sí misma. Eso es, puede volverse patológica si solo sirve para alimentar el ego o el miedo a ser irrelevante, en lugar de un propósito que valga la pena. Y aquí está la pregunta clave que plantean las fuentes, creo yo. ¿Cuándo nuestra fortaleza, nuestra determinación, se convierte en nuestra propia cárcel? Buena pregunta. Séneca mismo dio una pista, ¿eh? Definió la pobreza no solo como tener poco, sino como el apetito insaciable por más, más, más. La cuestión no es tanto si luchar o no. Sino para qué luchamos. Exacto. ¿Estamos sirviendo un fin mayor a nuestros valores o simplemente es una reacción al miedo, al deseo de autoafirmarnos? Reconocer esa línea es crucial, para saber cuándo seguir y cuándo, quizá, es más sabio parar o cambiar de rumbo. Y hablando de persistencia, pero estratégica, Peter Drucker aporta una idea muy, muy interesante desde la gestión. Drucker siempre tan práctico. ¿Sí? Propone el doble presupuesto para las organizaciones. Dice que la mayoría ajusta todos sus gastos al ciclo económico. Gastan mucho en tiempos buenos, recortan a lo bestia en tiempos malos. Y Drucker afirma que esto prácticamente garantiza perderse el futuro. Es una visión muy cortoplacista, claro. Sacrifica la innovación, el crecimiento a largo plazo. Totalmente. Su idea es separar dos presupuestos. Uno operativo, lo mínimo para funcionar, y otro de desarrollo, para invertir en el futuro. Investigación, formación, nuevos proyectos. Vale. Y la clave. Este presupuesto de desarrollo debe mantenerse estable, o incluso crecer, tanto en tiempos buenos como malos. Solo una crisis que amenace la supervivencia justifica tocarlo. Una disciplina financiera que protege la visión de futuro. Muy interesante. Y me pregunto, ¿cómo trasladamos esto a lo personal? ¿Cuál sería nuestro presupuesto de desarrollo individual? Buena reflexión. Quizás el tiempo, la energía que dedicamos a aprender, a cuidarnos física y mentalmente, a cultivar relaciones, a practicar habilidades. ¿Y lo protegemos de verdad? ¿O es lo primero que salta por los aires cuando apretan las urgencias? Es muy pertinente, ¿sí? La lógica de Drucker aplica perfectamente. Proteger esos recursos para el crecimiento personal sin importar las fluctuaciones del ánimo o la carga de trabajo. Es fundamental. Claro. Y esto conecta con otra idea que aparece atribuida a B.B. King, el músico. Decía algo así como, lo bonito de aprender es que nadie te lo puede quitar. Qué bueno. El dinero, la posición, incluso la salud, son vulnerables, pero lo que integramos en nuestro ser, el conocimiento, las habilidades, el carácter, eso es un activo interno, mucho más resiliente. Un activo que va con nosotros a todas partes. Precisamente. Por eso Séneca insistía tanto. La sabiduría no llega por azar a nadie. Requiere esa inversión, deliberada, constante, ese presupuesto de desarrollo personal, protegido con disciplina. Es la forma de estar preparados para un futuro incierto. No porque sepamos que vendrá. Imposible saberlo. Exacto. Sino porque hemos fortalecido nuestra capacidad de respuesta. Y esa disciplina se tiene que notar en la práctica diaria, ¿no? Hay una referencia a un general ruso, Suvorov, y su principio. Difícil en el entrenamiento, fácil en el combate. Hacer la práctica más dura que la actuación real. Eso. Me gusta mucho la analogía del golf que usan. Hablan de desarrollar un butter cutter. ¿Un qué, perdona? Un butter cutter, como un cortador de mantequilla. Un golpe fiable, seguro, que siempre va al centro de la calle. Quizá no es el más largo, ni el más espectacular. Pero es consistente. Dominar lo fundamental. La maestría muchas veces está ahí, en esa consistencia en lo básico, no tanto en los golpes de genialidad aislados. Y quizás una versión muy humana de ese golpe seguro diario sea la fórmula que proponía un entrenador, Jim Valvano: reír, pensar y emocionarse hasta las lágrimas. 3 cosas sencillas. 3 cosas cada día. Algo simple, pero que nos mantiene conectados con nuestra humanidad. Parece que la clave es integrar el entrenamiento, sea el que sea, en el tejido mismo de la vida. Y es ahí, en ese entrenamiento constante, donde ocurre la verdadera entrega de la que hablábamos al principio.
No es esperar al momento clave para soltar el control. Sino haberlo hecho ya antes. Exacto. Haberlo hecho en la preparación. Hay una cita de la sabiduría budista, también recogida por Tolstói, que lo expresa muy bien. La meditación entendida como atención plena, como disciplina, es el camino a la eternidad. La despreocupación, la falta de diligencia, la dejadez, es el camino a la muerte. O sea, practicar con constancia. Sí, no solo cuando apetece. Si la práctica, como decía Suvorov, es más dura que la actuación se siente comparativamente más manejable. La dificultad ya la has afrontado, ya la has aceptado en el entrenamiento. La actuación se convierte, en cierto modo, en ejecutar algo ya asimilado. Hablando de asimilar y transformar, me ha parecido fascinante la perspectiva de Tolstói sobre los pensamientos negativos. A ver, cuéntame. Sugiere que no podemos simplemente eliminarlos a la fuerza, por mucho que queramos. En cambio, propone crear otros pensamientos que debiliten o destruyan este mal pensamiento. Una especie de alquimia mental, ¿no? Eso parece. Pone el ejemplo de un pensamiento crítico hacia otra persona. En lugar de luchar contra él, de decir no pienses eso, sugiere enfocar la mente en otra idea. Por ejemplo, criticar es problemático porque yo tampoco soy perfecto y esa persona tiene la misma chispa divina o valor intrínseco que yo. Interesante. La energía se redirige. Sí, la energía de la crítica se redirige hacia la conexión, o la humildad, o la comprensión. Es un enfoque muy distinto al de la supresión, desde luego. No niega el pensamiento inicial, pero lo contextualiza, lo trasciende. Tolstói llega a decir algo muy profundo. El pensamiento es la glorificación de la verdad, por lo tanto, los malos pensamientos son aquellos que no se han pensado hasta el final. Uf, eso da que pensar. Sí, me hace pensar si a veces el problema no es la emoción o el pensamiento negativo inicial en sí, sino que nos quedamos ahí atascados en la reacción superficial, en el juicio rápido, sin seguir el hilo hasta una comprensión más amplia, más humana. Es una invitación a indagar más, a no conformarse con la primera reacción. Y en esa línea de transformar patrones hay otra reflexión muy potente en las fuentes sobre pares destructivos. Pares destructivos. Sí, presenta una lista. Dice, la pereza mata la ambición, la ira mata la sabiduría, el miedo mata los sueños, el ego mata el crecimiento, la envidia mata la paz, la duda mata la confianza. Suena bastante demoledor. Sí, parece una lista de sentencias de muerte para el desarrollo personal, un poco deprimente. Pero entonces, la nota propone algo interesante. Darle la vuelta, leerlo al revés. ¿Cómo? Que importar de fuera, sino que a menudo son el reverso natural de nuestros propios bloqueos. Quizá no se trata tanto de construir confianza desde cero. Sino de dejar de alimentar la duda. Eso es, dejar de alimentar la duda que la está socavando. La energía ya está ahí, solo hay que redirigirla. Cambiar el foco. De luchar contra lo negativo a alimentar lo positivo. Tiene mucho sentido. Puede ser útil en momentos de presión. ¿Cómo es eso? Al distraer a esa parte de la mente que tiende a sobreanalizar, a dudar, a meter ruido, se permite que emerja la sabiduría más intuitiva, o corporal, esa que se ha forjado en horas de práctica. Piensa en un deportista que tararea algo o sigue un pequeño ritual justo antes de actuar. Ya. Como para quitarse de en medio a sí mismo. Justo. Dejar que el cuerpo o la intuición hagan su trabajo sin interferencias. Qué curioso. Usar una distracción consciente para facilitar un rendimiento más profundo. Volviendo a la voluntad, Maquiavelo suelta una frase de estas lapidarias. Donde la voluntad es grande, las dificultades no pueden ser grandes. Suena casi a pensamiento mágico, ¿verdad? Sí, un poco, pero supongo que no quiere decir que los obstáculos desaparezcan por arte de magia. No, claro que no. Se refiere, creo yo, a nuestra experiencia subjetiva de la dificultad. Una voluntad fuerte, alineada con un propósito claro, reduce drásticamente la fricción interna. La queja, la duda, el «esto es demasiado difícil». Toda esa energía que gastamos en resistirnos. Exacto. Esa resistencia interna consume una energía enorme y magnifica la percepción del obstáculo. Cuando la voluntad es total, esa energía se enfoca hacia afuera, hacia la solución. Entonces, la voluntad necesita una dirección clara, un porqué. Indispensable, como apuntan las notas. Mantenerse enfocado es difícil sin una visión.
Si no sabemos claramente por qué estamos haciendo un esfuerzo, cualquier dificultad parece una buena razón para abandonar. Es verdad. Pero si el propósito es fuerte, es significativo para nosotros, la dificultad se convierte en parte del camino, incluso en un desafío estimulante. La pregunta, ¿sigo o lo dejo?, ya no consume energía, porque la respuesta es un sí rotundo. Solo queda el cómo. Exacto, que es un problema técnico, digamos, no existencial. Y eso me lleva a la idea de la conquista interna. Hay una cita de una enfermera australiana, Elizabeth Kenny, que me ha impactado mucho. Quien te enfada, te conquista. Es muy aguda, sí. Tremenda. Porque la ira, el resentimiento, a menudo nacen de ahí, ¿no? De nuestra resistencia a cómo son las cosas. De la frustración porque la realidad no encaja con nuestros deseos. Y al aferrarnos a esa lucha contra lo que es, Le damos poder sobre nosotros, sobre nuestro estado interno. Exacto. Entregar esa lucha, aceptar la realidad, que, ojo, no es lo mismo que aprobarla o resignarse a ella. Nos libera. No nos volvemos invulnerables, pero dejamos de ser conquistados por nuestras propias reacciones. recuperamos la energía. Recuperamos la energía para enfocarnos en nuestra respuesta, en lo que sí podemos hacer. Dejar de librar batallas perdidas contra la realidad para enfocarla en la acción constructiva. Eso es. Y finalmente, las notas mencionan esa idea de la providencia divina, que podríamos interpretar en un sentido más amplio, quizás como alineación con un propósito mayor. ¿A qué se refieren? La idea es que cuando nuestros esfuerzos van más allá del mero interés egoísta, cuando se alinean con algo más grande, llámese el bien común, la verdad, un valor trascendente, lo que sea, parece activarse una especie de flujo. Surgen recursos inesperados, una eficiencia que el esfuerzo puramente individualista no consigue. Como si quitáramos obstáculos internos. Es como si, al dejar de poner el ego en primer plano, dejáramos de ponernos trabas a nosotros mismos. Algo así. Vale. Bueno, intentando juntar todas estas piezas, que son muchas y muy interesantes. ¿Cómo vivimos entonces con esta paradoja? Esforzarnos al máximo y a la vez soltar el resultado. El quid de la cuestión. Parece que la clave está en encontrar un equilibrio dinámico, poner toda nuestra disciplina, toda nuestra energía en la acción, el entrenamiento, el presupuesto de desarrollo, el golpe seguro, pero a la vez cultivar el desapego respecto al fruto de esa acción. Máximo esfuerzo en el proceso, mínimo apego al resultado. Podría ser un buen resumen. Luchar con todo cuando la lucha sirve a un propósito valioso, pero saber soltar cuando se convierte solo en una defensa del ego o una lucha contra molinos de viento. Exacto. Una excelente síntesis. Hay una cita de Farrah Gray que resume bien la parte del esfuerzo. Construye tus propios sueños o alguien te contratará para construir los suyos, que es muy potente. Muy directa. Pero quizás, a la luz de todo esto que hemos visto, nuestros sueños más auténticos, si los entendemos bien, no son solo nuestros. A lo mejor son la forma en que algo más grande busca manifestarse a través de nosotros, ¿no? Ese es un matiz crucial, sí. El camino que se dibuja combina la disciplina rigurosa del guerrero en la práctica con la entrega confiada del místico respecto a los resultados. Guerrero y místico. Exige constancia en el propósito, pero flexibilidad en el método. Juntos, estos elementos crean esa vida armoniosa de la que hablaba Crisipo, donde nuestra voluntad individual resuena con un orden mayor, digamos. Guerrero y místico en la misma persona, una combinación potente, desde luego. Y quizá la reflexión final para llevarnos de este análisis sea esta. Las dificultades no pueden ser grandes donde la voluntad está alineada con un propósito genuino. Y esto no es porque el camino se vuelva mágicamente fácil. Ojalá. Ojalá, pero no, sino porque nosotros, a través de esa disciplina y esa entrega cultivadas, nos volvemos capaces de transitarlo. La pregunta relevante quizá no sea cómo evitar los obstáculos. Sino cómo nos preparamos para ellos. Exacto, cómo cultivar activamente esa voluntad alineada y esa disciplina constante para afrontarlos. Empezando por algo tan concreto y práctico como proteger nuestro presupuesto de desarrollo personal. Quizá esta misma semana. Ahí lo dejo.